hoy va a haber una charla, debate abierta sobre la historia de Malvinas en el Centro de Convenciones de la ciudad, con la participación del periodista Nicolás Casanseu y el historiador Carlos Gigliotti. La entrada es libre y gratuita, es hoy a las 18 horas en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú, y para eso estamos en comunicación con Nicolás Casanseu, que va a hablarnos un poquito y nos va a adelantar de cómo va a ser esta charla. Nicolás, Camila te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Camila? Un gusto. Igualmente, Nicolás, no es la primera vez que estás en la ciudad abriendo debates sobre cómo fue la historia de Malvinas, también desde la óptica del periodismo. Sí, esta vez vengo con Carlos Gigliotti, que es un historiador, autor de varios libros, subdirector de la Dirección de Gestas de Malvinas del Senado. Él va a dar una charla sobre los derechos argentinos, sobre las islas, que todos estamos convencidos que los tenemos, pero no los tenemos tan claros como él los explica, y es necesario tener claridad en los argumentos. Y estos argumentos datan de 1494, o sea, 2 años después del descubrimiento de América ya hubo un tratado que es uno de los antecedentes de por qué Malvinas son argentinas. Así que después de él hablaré también yo, pero ya centrándome más en el tema de los mitos que hay alrededor de la guerra de Malvinas, nuestra gesta de liberación de ese territorio, que tuvo muchas pequeñas victorias de nuestros altos mandos, no por culpa de los combatientes que lo dieron todo. Nicolás, ¿por qué te parece que es importante que sigamos hablando, debatiendo y reflexionando sobre la cuestión de Malvinas en la actualidad? Primero y principal porque hay una tendencia y se está evidenciando peligrosamente en los últimos meses de ir a una componenda con Gran Bretaña, de decir que, por ejemplo, queremos los votos de los kelpers para que se nos suba, lo cual es ya de alguna manera nuestros derechos, porque la opinión, los votos de los kelpers no importan nada, ni siquiera desde el punto de vista de la Organización de Naciones Unidas, porque la Organización de Naciones Unidas reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos, no de las poblaciones. Y los kelpers son una población y encima implantada por la fuerza. Entonces, por ese lado hay que reafirmar nuestros derechos, y por otra parte también es muy importante reafirmar y reconocer, en muchos casos conocer, porque se ignora, nuestros héroes en la guerra de Malvinas son los arquetipos que más, como nuestra generación se forjó con los héroes de la guerra de la independencia, de la vuelta de obligado. Tenemos a los equivalentes del siglo XX, que son nuestros guerreros de Malvinas, y necesitamos conocer lo que hicieron, porque el ejemplo de los héroes, el ejemplo de los cobardes, al contrario, a docena, y los héroes son los amor al prójimo, la abnegación, el desprendimiento, la fe. Necesitamos como tónico moral ese ejemplo de los héroes. Nicolás, imagino que habrás visitado muchas ciudades de la Argentina. Quiero que me cuentes, en este proceso de malvinización que se viene llevando a lo largo de los años, ¿en qué posición estamos acá en Gualeguaychú? Creo que estamos bastante bien con respecto a ese tema, ¿no? Hola. Hola, Nicolás. ¿Ahí nos escuchás? Bueno, estamos teniendo problemas. Hola. A ver, ahí está, ahí te escuchamos nosotros. Ahora sí. Ahí está. Te consultaba que seguramente has viajado por gran parte de la Argentina dando las charlas. ¿Cómo ves el proceso de malvinización que se ha abordado acá en Gualeguaychú en el último tiempo? ¿Estamos bastante parejos con respecto al resto de la población argentina? No, yo creo que ustedes están destacando porque se ha creado un área de Malvinas en Gualeguaychú, cosa que no existe en la mayoría de los pueblos y ciudades argentinas, y eso es absolutamente importante, y aún más si lo encabeza, como es el caso de Gualeguaychú, la mano de un caído heroicamente en la guerra de Malvinas. Ese es el norte, el ejemplo que necesitamos. Necesitamos que el Estado malvinice, porque yo soy un civil que privadamente desde hace 43 años trato de contar la verdad completa sobre la guerra de Malvinas. Nicolás. No, tiene que ser
A ver, entendemos que estás viajando, que por ahí se está dificultando el tema de la señal para poder charlar. Decime si nos estás escuchando. Bueno, seguramente está por una parte de la ruta que está complicada con respecto a la señal. Ahora vemos si podemos volver a establecer comunicación con Nicolás, que fue periodista durante la Guerra de Malvinas, cubrió el conflicto bélico y que hoy va a estar en nuestra ciudad junto con un historiador reflexionando y dando una charla abierta y gratuita en el Centro de Convenciones a las 6 de la tarde. La verdad que es muy interesante seguir debatiendo, de seguir conociendo, que se refuerce el rol de quienes fueron a combatir, que se los dignifique, ¿no? Que se les dé el reconocimiento necesario. Ahí volvemos con Nicolás, que estamos charlando justamente de la charla, el debate que se va a dar acá en nuestra ciudad, y nos mencionabas que Gualeguaychú está bastante a la vanguardia con respecto al proceso de malvinización. De Malvinas, y encabezada por la hermana de un héroe caído en combate en Malvinas. Y eso es absolutamente importante y debería ser el ejemplo para tantas otras ciudades y pueblos de la nación, porque nosotros, los civiles que individualmente tratamos de malvinizar, es decir, de contar la verdad completa de la guerra de Malvinas, somos muchos, pero es una gota en el océano. El Estado es el que tiene que hacer eso. Es una política de Estado la que necesitamos sobre Malvinas y sobre la verdad de la gesta de Malvinas. Y en ese sentido, Gualeguaychú está adelante. Hablabas del tema de los combatientes y bueno, cómo Nora Di Mota es hermana de uno de los caídos de Malvinas, de uno de nuestros héroes. Vos también tuviste la oportunidad de entrevistar a otro de nuestros héroes de Malvinas, que es el soldado Carlos Mosto, que aquí mañana también se le va a rendir un homenaje acá en nuestra ciudad. ¿Nos contás un poco sobre esa experiencia? Sí, tuve la suerte de hablar con él más de una vez, inclusive lamentablemente filmé el momento en que los Harrier atacaron el cuartel de Multibrook donde él estaba y le dieron muerte junto a dos de sus camaradas. También le he tenido oportunidad de sacar fotos en Malvinas y conversar con él. Un joven de enorme espiritualidad, desprendimiento, que se mataba por hacerle más llevadera el día a día a los soldados que vivían en condiciones, por supuesto, muy duras, y siempre ponía por delante el ayudar, el alentar. Una de las armas que él utilizaba siempre era la oración. Era increíble, pero cada vez que pasaba el cura Fernández por la posición, me contaba el cura Fernández que Mosto lo llamaba para oficiar una misa. Dice, rezaba mucho más que yo. Era un ser excepcional, de una gran luz interior, y también de alguna manera preveía, lo vemos por sus cartas, de que probablemente el Señor se lo llevaría. Y era voluntario en la Guerra de Malvinas, lo cual tiene un valor enorme porque él no tenía que ir, reemplazó a alguien que estaba aterrorizado voluntariamente, embarcó hacia Malvinas, y ese es el héroe. La definición de héroe no es aquel que cumple su deber. Cumplir el deber es obligación de todos. Héroe es el que hace algo más de lo que su deber le impone, y eso es lo que hacía Mosto cada día en Malvinas. ¿Te encontraste con alguna otra historia similar a la de él o él era como un ser muy único en ese sentido? No, afortunadamente hay muchas historias de amor al prójimo en la Guerra de Malvinas. En realidad, yo creo que si se mira la gesta de Malvinas sin las anteojeras que nos quisieron poner, es toda una cadena de historias de amor al prójimo, porque nuestros soldados cumplían con esa máxima, quizás sin haber leído el Evangelio, esa máxima del Evangelio que dice Cristo: no hay mayor amor que el de aquel que da la vida por sus amigos. Y nuestros soldados daban la vida por sus amigos. Está sembrado de esos ejemplos. ¿Querés te puedo contar alguno? Por ejemplo, había un piloto de los aviones Pucará que atacaban a los ingleses desde Puerto Argentino, Miguel Ángel Jiménez, indicativo del Sombra, que cada vez que había una misión le decía a su jefe: no mandes a fulano que está casado, mandame a mí que soy soltero. O no mandes a Mengano porque tiene hijos, mandame a mí que no tengo. Claro. Y así salió un día 28 de mayo en una misión a atacar a los ingleses y no volvió, por amor.
En este proceso de malvinización también se ha descubierto el rol que las mujeres jugaron en la guerra, o que tuvieron en realidad, por ahí muchas en trabajos de enfermería, ¿no? De atender y de dar contención a los soldados. ¿Vos qué pudiste ver de eso en tu experiencia como periodista durante la guerra? Nada, porque lamentablemente se han mezclado las cosas. Nos hemos ido de un extremo a otro, de ignorar a las mujeres a decir que estuvieron en Malvinas, lo cual lamentablemente no es verdad. No hubo mujeres en Malvinas, no hubo enfermeras en Malvinas. Hubo 6 instrumentadoras quirúrgicas que estuvieron a bordo del buque hospital Irícer, que ancló en Puerto Argentino, pero que nunca bajaron en tierra, y ellas son consideradas, por supuesto, legítimamente como veteranas de guerra. Pero cuando se habla de mujeres de Malvinas, se habla de las enfermeras de Comodoro Rivadavia, que hicieron un gran papel, un gran rol, pero no tiene sentido confundir a la gente diciendo que hubo mujeres en Malvinas cuando no las hubo. Formaron parte de alguna manera del conflicto desde otra arista. Estuvieron en el continente, hicieron un grandísimo trabajo, conozco casos particulares, trataban a los heridos como si fueran sus madres, pero no hay por qué inventar, lo mismo que muchas veces se trata de inventar hechos de heroísmo que no existieron, no hace falta inventar, estaban los hechos sin necesidad de sobrevalorar nada. Las mujeres del continente hicieron un gran trabajo, pero no hay que mentir de que hubo mujeres en Malvinas cuando no las hubo. Yo siempre bromeo que si, por ejemplo, las instrumentadoras quirúrgicas hubieran bajado a tierra, hubieran tenido automáticamente 10.000 candidatos a novios, porque los soldados, entre otras cosas, se quejaban. A mí me decían, por ejemplo, che, en las películas siempre está el muchachito y la muchachita, y acá no hay muchachitas, están las kelpers que son horribles o que nos odian. Bueno, eran bromas, pero reflejaban un poco esto de que no hubo mujeres en Malvinas. Nicolás, para no abusar de tu tiempo, y tampoco te voy a pedir que nos spoilees toda la charla de hoy, pero déjale la invitación a la gente que nos está escuchando. Bueno, el que quiera conocer la verdad completa de Malvinas, no la verdad sesgada, la verdad mentida, que ya no es verdad, los ocultamientos que hubo durante tantas décadas y lo que hicieron nuestros héroes de Malvinas, fundamentalmente se ha ocultado que fue una epopeya lo de Malvinas, porque fíjate que Inglaterra no se animó a un mano a mano con Argentina, siendo una potencia mundial. Pidió ayuda a Estados Unidos, a Europa, a decenas de países de distintos continentes, y así todo, sus jefes militares, están las grabaciones, dicen que estuvieron a un tris de perder la guerra. Entonces conozcamos nuestra epopeya, porque a lo largo del tiempo va a ser reconocida Malvinas como el equivalente de la Guerra de la Independencia o de la Batalla de la Vuelta de Obligados. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, por tu tiempo, y bueno, éxitos en la charla de hoy. Espero que mucha gente se sume a escucharte y a escuchar también al historiador que va a hablar sobre el tema, y que cada vez tengamos más presente y más en agenda el debate sobre Malvinas. Así es, abierto justamente a eso, al debate, a las preguntas, a la gente que por ahí no está de acuerdo y que quiera interiorizarse. Bienvenidos todos. Perfecto. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Igualmente, ahí estábamos en conversación con Nicolás Casensew, que va a estar hoy dando una charla junto a Carlos Gigliotti sobre Malvinas, ¿no? Se llama La historia de Malvinas, mitos y realidades. Es una propuesta abierta a la comunidad que invita a reflexionar sobre los reclamos territoriales, el conflicto bélico y el proceso de desmalvinización que marcó la historia reciente de nuestro país. La actividad es libre y gratuita, como mencionaba, hoy a las 6 de la tarde en el Centro de Convenciones de nuestra ciudad.